que en un mercado en el que hay cerca de 2 millones, 2 millones y medio de personas desempleadas, a pesar de todo ello, se reportan aproximadamente medio millón de vacantes sin cubrir. Y eso no es realista. En un entorno ahora mismo en el que el mercado laboral cambia tan rápido, es imposible. Muchas veces el candidato ese es que no existe. Hace unos 10 años, un grupo de socios dentro de McKinsey realizaron un estudio sobre el futuro del trabajo y se dieron cuenta que a nivel mundial había unos 75 millones de personas jóvenes en desempleo y a la vez el 40% de las empresas reportaba que no encontraba el talento que necesitaba. Buenos días, un placer daros la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo. Un podcast que producimos desde Future for Work Institute y en el que exploramos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas. Hoy vamos a hablar de empleabilidad y para hablar de esto pues me acompaña a los micrófonos Rafa Díaz. Hola Rafa. Y tenemos una invitada especial que se dedica precisamente a trabajar este tema, en representación de una institución que lleva tiempo funcionando y que está haciendo cosas realmente interesantes. Nuestra invitada hoy es Estela de la Cruz, CEO de la Fundación Generation España. Buenos días, Estela, ¿cómo estás? Buenos días, agradecida por estar en este podcast. Un placer tenerte con nosotros, porque además es un tema que a nosotros nos preocupa y en el que intentamos también pues, aportar nuestro granito de arena en la medida de nuestras posibilidades. Para empezar, a mí sí que me gustaría contextualizar un poco qué es Generation España, ¿no? Y para eso me gustaría preguntarte, ¿no? Si tú pudieras condensar, ¿no? En una frase pequeñita cuál es el problema o el desafío que intenta resolver vuestra fundación, ¿cuál sería? Pues nosotros nos dedicamos a conectar el talento con los sectores que tienen alta demanda, ¿no? Al final, nosotros en Generation creemos que el talento está repartido de forma igualitaria en la sociedad, pero no las oportunidades. Entonces nos dedicamos a generar esas oportunidades para que el talento de cualquier entorno encuentre la suya. Eso es muy interesante porque realmente bueno, es un tema que nosotros también llevamos observando. Muchas veces escuchamos a las empresas que los principales obstáculos para la transformación que necesitan llevar a cabo pues tiene que ver precisamente con la dificultad que tienen para encontrar personas con esas habilidades o con esos conocimientos para hacer esos trabajos. Pero tú, como alguien que está viviendo esto desde dentro, ¿no? Desde el interior del mercado de trabajo, cuando analizáis esos desajustes entre la oferta y la demanda de talento, ¿encontráis alguna cosa que no sea evidente desde fuera? Pues hay varias, ¿no? Y sobre todo en el mercado laboral español existen varias. La primera y más evidente es la paradoja que existe que en un mercado en el que hay cerca de 2 millones, 2 millones y medio de personas desempleadas, a pesar de todo ello, se reportan aproximadamente medio millón de vacantes sin cubrir. Normalmente los problemas de falta de talento surgen en economías donde hay cerca del pleno empleo, ¿no? Entonces nos encontramos con esa escasez de talento para las profesiones. Pero en el mercado laboral español tenemos esa paradoja, ¿no? Por un lado, una elevadas cifras de desempleo y desempleo muy estacional y también esa parte de que faltan de vacantes sin cubrir. Otra de las paradojas que también surge en el mercado laboral, sobre todo si hablamos de talento senior, es lo que sucede sobre la percepción de los empleadores. Cuando hablas con los empleadores, en general, la mayor parte de ellos reconoce que un candidato senior por encima de 45 años tiene un rendimiento mayor incluso que las personas jóvenes, reportando que están satisfechos con su rendimiento cerca del 90%. Pero cuando nos enfrentamos a nuevas contrataciones, especialmente en entornos donde hace falta tecnología, solamente el 30% de esos mismos empresarios que reconocen que tienen un mejor rendimiento apostarían por talento senior, ¿no? Entonces se da esa paradoja del rendimiento versus la percepción que existe. Y la tercera que diría, ¿no? Es la paradoja un poco del candidato perfecto, ¿no? Las empresas están constantemente buscando el candidato perfecto, que tenga el título exactamente igual que en la vacante, que venga de la universidad X, que tenga X años de experiencia, etcétera, ¿no?
Y eso no es realista. En un entorno ahora mismo en el que el mercado laboral cambia tan rápido, es imposible. Muchas veces el candidato ese es que no existe. Ese Claro. candidato no existe. Entonces buscan algo que no existe. Entonces las expectativas tanto del trabajador como de la empresa están muy lejos. Por eso se produce esa falta de encontrar ese talento y esa brecha tan grande que existe. Y una pregunta, Estela, en tu experiencia, ¿qué es más un problema de falta de habilidades o de mala conexión entre empresas y candidatos? ¿Dónde ves tú que está el problema? Es un poco de ambas. Por un lado, las habilidades que más se demandan y las habilidades por las que verdaderamente una persona se queda en un puesto de trabajo y es un gran empleado para una empresa, no son normalmente las habilidades por las que se contrata. Mm. Se contrata basándose en currículums estáticos y en formación reglada y oficial, y la gente se queda en las empresas por capacidad de aprendizaje, resiliencia, adaptabilidad al cambio, trabajo en equipo, liderazgo. Esas son las habilidades que predicen normalmente que alguien se quede en una empresa y que promocione. Sin embargo, el proceso de selección no está hecho para medir esas habilidades. Está hecho en base a los métodos, digamos, un poco más tradicionales o de hace unos años de reclutamiento, que en un entorno en el que las capacidades eran algo estático y la descripción de un puesto de trabajo, incluso el RACI, era algo estable en una compañía durante muchísimos años, tiene todo el sentido hacer el proceso de selección así, ¿no? Porque selecciono para una habilidad que tengo y en una carrera universitaria, en una formación profesional al uso, he demostrado durante muchos años esa habilidad, ¿no? Pero en un entorno en que las habilidades cambian y que vamos a un concepto más de habilidades dinámicas y de capacidades, contratación más por capacidades, el título universitario que tuviste hace 10 años no te dice mucho sobre si vas a ser un buen encaje para el equipo al que vas a ir, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Y luego, en segundo lugar, en la parte de candidatos, y luego está la parte de las empresas, ¿no? De los procesos de selección. Porque si queremos seleccionar un candidato diverso, ¿no? Con estas habilidades, el proceso de selección también debe cambiar, ¿no? Y los algoritmos, sobre todo de inteligencia artificial, no pueden buscar exactamente lo mismo que buscaban en un currículum tradicional, ¿no? Y las empresas también ajustar las expectativas, ¿no? Porque en un entorno de cambio, contratar a alguien y que tenga éxito no simplemente es contratarlo, sino acompañarlo, porque estamos en un entorno en el que va a haber cambio constante, ¿no? Los programas de formación interna, de acompañamiento, de mentoring dentro de las empresas son a día de hoy incluso más relevantes que nunca. Tenemos un desajuste claro entre oferta y demanda, que desde luego plantea un tremendo desafío no solamente para las empresas, sino para el conjunto de la economía. A mí, Estela, me gustaría preguntarte un poco por el origen de este proyecto, ¿no? Por el origen de la Fundación Generation, que parte de una iniciativa impulsada originalmente por McKinsey, por una conocida firma de consultoría. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cuál fue el motivo? Pues hace unos 10 años, un grupo de socios dentro de McKinsey pues, realizaron un estudio sobre el futuro del trabajo y se dieron cuenta que a nivel mundial había unas 75 millones de personas jóvenes en desempleo y a la vez el 40% de las empresas reportaba que no encontraba el talento que necesitaba. Más allá de simplemente que es muy relevante hacer estudios de impacto, un grupo de socios dentro de la consultora decidió dar un paso adelante y poner al servicio de la sociedad toda esa metodología que sabían que funcionaban a la hora de hacer la recualificación en entornos de empresa privada, ponerla al servicio de la ciudadanía y de todo el mundo a través de una fundación sin ánimo de lucro para que pudiéramos acelerar esa recualificación de la población a nivel mundial en un entorno de grandes cambios y gran revolución industrial, ¿no? Hace 10 años, con toda la parte de los nuevos trabajos en tecnología y la necesidad tan grande que había. La fundación ha ido pivotando porque los retos del empleo van cambiando y en estos 10 años, aunque parezcan muy pocos, son muchos en cuanto a empleo, ¿no? El gran reto del talento, por ejemplo, cuando surge Generation, esta fundación, era el reto del talento tecnológico y sin embargo ahora el reto no está ahí. El reto está en los oficios, está en la recualificación para las profesiones que no van a ser impactadas por la inteligencia artificial y que hay una escasez grandísima, especialmente toda la parte del mundo occidental. Tenemos una gran demanda y escasez de electricistas, fontaneros, albañiles, y todos estos trabajos son muy necesarios
para el cambio de modelo productivo al que queremos todos también ir, ¿no? A la electrificación de la economía, que es algo que se viene hablando desde hace muchos años. Eso requiere también un cambio de las profesiones, ¿no? Y una recualificación de toda la población. No, totalmente. Y una pregunta, desde esa mirada del origen, ¿fue en realidad una respuesta, una eficiencia concreta del mercado de trabajo o una reflexión más sobre el papel de las empresas en la sociedad? ¿Tú cómo fue un poco esta decisión, si lo sabes? Creo que tiene un poco de ambas, ¿no? Al final, para poder resolver nosotras las fundaciones, yo siempre comento que existimos porque resolvemos un problema social que no resuelve ni el sector público ni el sector privado, ¿no? Si no, no existiríamos, no habría cabida, ¿no? Y hay muchos ámbitos de la sociedad, por ejemplo en España, que no existen fundaciones porque son problemas resueltos, como tema de la sanidad o tema de educación en algunos sectores, ¿no? Entonces, que exista una fundación per se resuelve un problema social que no está resuelto, ¿no? Porque si no, no tendríamos ámbito de actuación. Pero tiene una doble mirada, ¿no? Tiene la mirada de hay empresas que no encuentran el talento, ergo la competitividad, la productividad se lastra porque no hay talento y en muchos sectores lo que frena el crecimiento no es la falta de financiación, sino la falta de talento. Y por otro lado, poner a la disposición de muchas personas que no han tenido una oportunidad, darles esa oportunidad, ¿no? Porque el talento nosotros creemos que está en todos sitios, pero muchas veces el código postal y las circunstancias de las personas hacen que no puedan desplegar ese talento, ¿no? Entonces creemos que con un modelo de recualificación basado sobre todo en la actitud de las personas, en la capacidad de aprendizaje, cuando una persona que tiene esa capacidad y esas ganas le das la oportunidad y le pones delante a empresas, el cambio sistémico y el cambio de vida de esa persona sucede. Y se puede hacer, ¿no? Y se puede hacer en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Lo hacemos entre 3, 4 y 16 semanas. Porque el talento necesita la oportunidad y la necesita ya. Muchas personas tienen una necesidad económica que muchas veces el modelo tradicional de educación para el empleo no resuelve. Las personas que necesitan encontrar un empleo y sobre todo ahora en el entorno del talento senior no pueden permitirse estar 2 años en una formación sin tener un nivel de ingresos, ¿no? Porque tienen muchas personas a su cargo. Y al igual muchas personas jóvenes que llevan dando varios años cambios y necesitan empezar a tener su primer trabajo y a tener sus ingresos, ¿no? Para poderse independizar. Y pasar por otros 2, 3, 4, 5 años muchas veces no es la solución. Y luego un ángulo importante en esta parte es la parte de que es gratuito para los participantes, porque muchas personas tienen el talento, ven la oportunidad, pero la formación tiene un coste. Y muchas veces la formación de alta calidad y rápida y recualificación y conectada con empresas tiene unos costes muy elevados, que normalmente es la barrera de entrada también para que esas personas puedan dar ese cambio de vida, ¿no? Entonces nosotros lo que apostamos es la formación y nuestra formación para el empleo y nuestros programas de empleabilidad en general son siempre gratuitos para el participante. Oye, Estela, a mí me gustaría seguir con esto porque es muy interesante, que es el tema del cómo, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros las cosas? Porque realmente cuando miras al mercado, pues sí que hay muchas iniciativas, instituciones, ¿no? Pues que van haciendo programas de formación teóricamente para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, sean desempleados o no. ¿Vosotros qué hacéis qué hacéis que sea realmente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que os diferencia de otras instituciones? Yo creo que nosotros lo que hacemos algo diferente es que partimos de un lugar distinto, ¿no? Nosotros partimos de la demanda, partimos de dónde están los empleos y partimos de empleos que tienen una de estas dos características, ¿no? O que son de alta demanda o que tienen alta rotación. Porque creemos que para el mercado esté dispuesto a aceptar talento diverso de otros entornos, tiene que haber escasez. Si no hay escasez, es muy difícil que la formación alternativa o las formas diversas de talento tengan un hueco, ¿no? No podemos pecar de voluntaristas, ¿no? Y sobre todo jugar con las expectativas de las personas. Entonces tenemos que ir a esos objetivos, ¿no? Y luego también trabajamos con la persona siendo realistas, ¿no? Hay muchísimo discurso alrededor de la parte de vocación y de propósito, ¿no? Descubre tu propósito, descubre tu vocación y es muy importante. Pero hay que tocar el suelo, hay que poner una piedra de realidad al propósito y a la vocación, ¿no? Entonces nosotros en nuestros procesos de selección, primero detectamos la actitud, que una persona verdaderamente quiere cambiar, porque cambiar de profesión es cambiar de vida. Porque al final
nosotros nos definimos como seres humanos en muchos casos a través del trabajo y nuestra identidad la construimos a partir de lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Muchas personas nos pasa que nos paran y, bueno, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Es la primera pregunta normalmente que nos hacen, ¿no? Pues ahí se define, ¿no? Se definen también tus habilidades, lo que la gente espera de ti. Entonces, hacer un cambio de trayectoria profesional implica también repensar en ti mismo y reconstruir un poco tu identidad, ¿no? Entonces, nosotros seleccionamos a personas que ese cambio de mentalidad ya lo han tenido. Porque nosotros somos conscientes de que no podemos cambiar a las personas. Nadie cambia. Las personas solamente cambian si ellos deciden que quieren cambiar. Entonces, detectamos esa parte. Una pregunta, Estela. Has comentado algo que seguramente muchos de nuestros oyentes o de las personas que nos están viendo en vídeo se preguntan, ¿no? ¿Cuáles son esos sectores de alta demanda y alta rotación en España? ¿Cuáles son esos lugares, esas minas de trabajo? Pues la verdad, dar una respuesta ahora mismo en un entorno de constante cambio es casi aventurarse, ¿no? Pero podemos ver lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que estamos viendo es que los oficios son empleo del futuro por esa gran escasez y posible gran demanda en los próximos años por la electrificación de la economía. También vemos que el sector de la salud es un sector y de los cuidados y todo lo que se denomina también la silver economy es un sector en auge y que va a tener muchísimos empleos ahora y en el futuro. Y también en España, por el tejido productivo en el que estamos, ¿no? Por esa parte también de alta rotación, es la parte del sector de hostelería, turismo y retail, de comercio, ¿no? Es un sector en que constantemente hay muchísimas vacantes y que yo siempre invito a las personas con esa parte de capacidades de comunicación y que tienen un buen perfil de venta, de hacer carrera en este sector, porque en ese sector es el menos conservador, si lo podemos decir de esta manera, ¿no? Es el más abierto a no tener un título oficial, ¿no? Porque al final, si eres buen vendedor y tienes buenas habilidades de comunicación, vas a poder hacer una carrera en ventas y tener un salario importante, ¿no? Y tener una carrera a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros son los grandes sectores en los que estamos viendo. La parte de tecnología, la verdad, es difícil aventurarse hacia dónde va a ir. Nosotros actualmente tenemos algunos programas en tecnología que combinamos todos ellos con la parte de inteligencia artificial y es muy importante, pero aventurarse ahora a decir hacia dónde va ese sector, la verdad es muy complicado porque es casi minuto resultado. Sí, total. Y una pregunta, Estela, en relación con esto. ¿Observáis prejuicios con los sectores de la gente que está en los programas? Porque al sonar esos sectores, no parecen como muy sexys a priori, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos que reconstruir un poco el imaginario colectivo en torno a que es una profesión de la que te puedas a lo mejor sentir orgulloso, ¿no? En España, y es algo obvio que sucede pues, en un país en el que era difícil que hace 30, 40, 50 años que las personas pudieran acceder a la universidad y a una formación reglada, ¿no? El gran paradigma de cualquier persona y de cualquier familia en España es que sus hijos evidentemente vayan a la universidad y eso es muy positivo, ¿no? Pero también detrás de esa dinámica está universidad igual a estabilidad, igual a empleo, igual a crecimiento, ¿no? Hay muchas hipótesis dentro de esa asunción, ¿no? Y hay partes de esas hipótesis que no están tan probadas en el entorno en el que vamos actualmente, ¿no? Y hay otros caminos que también prueban esa parte, ¿no? Y en esos caminos que antes, hace unos años, no eran trabajos que te podían dar esa estabilidad, esos ingresos, ahora sí, en un cambio de entorno tecnológico. Volver al trabajo con las manos, que siempre se ha visto de otra forma diferente, es volver también a una parte de poder ver el resultado de lo que haces en el trabajo, ¿no? Y para personas que muchas veces no tenían esa parte de capacidad de estudiar tantísimas horas, de memorizar y demás, es una ventana de oportunidad con un, digamos, menor sufrimiento en la parte de formación y tener una carrera igual de significativa. Esto es interesante porque la realidad española es que somos el país de la Unión Europea con la mayor tasa de sobrecualificación. Y de hecho esto pues no dice mucho a favor del encaje entre oferta y demanda en nuestro mercado, ¿no? Es verdad que puede haber cosas como las que comentáis de esa visión, ese paradigma social bueno, aquí
todos los padres quieren para sus hijos que tengan una carrera universitaria, pero la realidad es que una de cada 3 personas con una carrera universitaria luego están haciendo trabajos para los que no hace falta un título universitario y, sin embargo, como bien decías tú, Estela, muchas empresas se las ven y se las desean, o bueno, empresas o particulares, ¿no? Nos las vemos, nos las deseamos para encontrar a un fontanero, para encontrar un herrero, para encontrar a alguien que pueda hacer un trabajo de una de estas, de uno de estos oficios, ¿no? Que ahora, además, pues cada vez escasean más. Pero luego, por otro lado, y a mí ahora me gustaría preguntarte sobre esto, yo creo que también entra en juego la propia mentalidad de los empleadores, ¿no? Es verdad que los padres, las familias, las personas tienen mucho que ver con este exceso de universitarios, pero luego también nos encontramos con que los empleadores muchas veces, incluso para puestos para los que no hace falta un título universitario, dan prioridad a esa persona con el título, dejando fuera de juego a las personas pues, que no han tenido la suerte de tener ese nivel educativo. ¿Tú ves, Estela, o veis vosotros desde la Fundación que esto está cambiando o este paradigma sigue imperando en el mercado de trabajo español? Todavía queda recorrido para mejorarlo, ¿no? Al final, un título universitario es una señalización del concepto de economía de señalización, ¿no? Entonces, es muy fácil, con un título oficial universitario, probar las habilidades que tiene una persona, ¿no? Entonces, es la forma fácil y rápida de probar esas habilidades que son necesarias, ¿no? Y también el contexto, el histórico, ¿no? Tradicionalmente, los perfiles con grado universitario han tenido una buena productividad y un buen rendimiento en la empresa, ergo voy a seguir contratando de esta manera, ¿no? Entonces, tiene toda esa base, ¿no? Pero es lo que comentábamos un poco previamente. En un entorno en el que lo que prioriza y por lo que te vas a quedar en una empresa y vas a poder crecer son tus habilidades, hasta qué punto un título fijo que hiciste hace X años va a ser el mejor predictor de tu capacidad de resolver los problemas a los que te vas a enfrentar, ¿no? Evidentemente hay una parte de predictor que es real, que sí va a suceder, ¿no? Porque las universidades españolas son muy buenas y preparan muy bien. Pero en un entorno cambiante y de escasez de talento, yo lo que invitaría a los empresarios es a dar una oportunidad al talento diverso, porque muchas veces piden una parte que no es real, no existe en el mercado laboral esa persona con X años de experiencia, con el título X, no está. Dar una oportunidad a ese talento que sí te puede probar capacidad, ganas y tiene esa mentalidad, sobre todo, que es muy importante, esa mentalidad de aprendiz, de querer seguir aprendiendo constantemente. Y eso te lo puede probar una persona que se ha reinventado, una persona que con 40, 45 años, incluso aunque tenga 30, ¿no? Que ha dado toda la vuelta a su entorno profesional, ha aprendido una profesión desde cero, prueba muchísimas habilidades. Habilidad al cambio, de resiliencia, de volver a empezar, de trabajar en equipo, de romper mentalidades, ¿no? Entonces, eso te lo prueba igual que te puede probar un título tradicional, ¿no? Lo que pasa es que esas personas muchas veces lo que no tienen, justamente porque se han recualificado, es X años de experiencia. No lo pueden tener, pero tampoco lo tienen muchas veces el graduado recién salido de la universidad, ¿no? Y muchas veces da la prioridad a esa persona. Y muchas personas que pasan por este proceso de recualificación no tienen X años de experiencia en la profesión concreta, pero sí tienen X años de experiencia en otras profesiones. Y algo que es súper importante a la hora de entrar a un trabajo, aparte de la habilidad técnica, que en algunos casos es muy importante, pero no en todos los trabajos, es el saber trabajar. La habilidad de saber trabajar, que implica trabajar en equipo, que implica tener una jerarquía, que implica tener unas fechas límite, que implica el trato con el cliente, y eso, aunque no lo tengas a lo mejor en tu sector específico, sí lo tienes en otros sectores y te puedes traer esas habilidades y tienes la prueba de que eres capaz de hacerlo y de hacerlo muy bien. Claro, y además, Estela, estaba pensando cuando te escuchaba que además en un contexto como el actual, en el que nada o casi nada de lo que valía antes va a valer a partir de ahora y nadie sabe cómo se va a hacer determinadas o muchas cosas, ¿no? Porque todo se va a alterar, ¿no? Al final, ayer comía con unos profesionales y hablábamos un poco de eso, ¿no? De que al final todo está en cambio, o sea, y al final cualquier sector, cuando te empiezas a profundizar en él, te das cuenta el nivel de disrupción, avance, sofisticación que hay. Entonces, claro, al final probablemente son más importantes esas soft skills, ¿no? Que tanto se hablan, que no algo concreto que puede quedar desactualizado en unas semanas.
Aparte de esta reflexión, también te quería preguntar, ¿qué diferencia ves entre las organizaciones que colaboran bien con vosotros y a los que les cuesta un poquito más? Yo diría que es la apertura al talento diverso, ¿no? Que tienen esa apertura de decir, vale, necesito talento, voy a buscar el talento, no voy a buscar un título, no voy a buscar algo, digamos, formal, voy a buscar talento, ¿no? Y dan la oportunidad a hacer una entrevista. Nosotros nunca decimos contratar, sino ver el talento, participar en nuestros programas de voluntariado corporativo, en nuestros días de puertas abiertas, ¿no? Y ver el talento. Y ya vosotros tomáis la decisión, ¿no? Si queréis o no contratar. Y yo creo que eso es la parte que más sorprende normalmente, ¿no? Y nosotros también tenemos bastante éxito trabajando con pequeña y mediana empresa en España, que al final es en mayor parte del tejido productivo. La pequeña y mediana empresa en España tiene un gran problema de encontrar talento. Una parte es porque escasean en muchos de los sectores que también son pymes y porque ellos no tienen esa parte de imagen de marca que puedan atraer ese talento, ¿no? Entonces, la pyme española está muy abierta al talento diverso. Entonces, ahí es cuando nosotros entramos y les presentamos diferentes candidatos de los diferentes programas y normalmente suelen repetir, ¿no? Porque ven el potencial. Al final, en una pyme o igual que en una startup, lo que te hace falta es perfiles casi 360, que sepan hacer un poco de todo, que resuelvan sobre todo problemas, ¿no? Y que tengan esa mentalidad y potencial de crecimiento constante y de aprendizaje. Entonces, en el momento que pones una persona con muchísimas ganas, con muchísima actitud y con una base de formación técnica, el empleador está contentísimo. A mí me gustaría preguntarte ahora, Estela, sobre un tema que has mencionado antes, ¿no? Cuando hablamos de los perfiles tecnológicos, que es el tema de la revolución de la IA, ¿no? Estamos en un momento de cambio tecnológico, pues yo diría sin precedentes. ¿Cómo se está afectando este fenómeno? Al final, la IA actualmente, donde estamos viendo el mayor impacto, es en la contratación de perfiles jóvenes o perfiles junior o perfiles de entrada, ¿no? Esos son los que hemos visto una mayor reducción de las contrataciones y al final esto impacta directamente en el sector donde nosotros trabajamos, ¿no? Que al final es la recualificación que por definición tu primer trabajo va a ser de junior porque te acabas de recualificar, ¿no? Entonces, en ese entorno sí estamos viendo el impacto. ¿Cómo estamos intentando mitigar un poco ese impacto, no? Porque al final, si puedes hacer una carrera en el sector de tecnología, son carreras porque nosotros no solamente buscamos emplear a las personas, ¿no? Sino buscamos esa durabilidad del cambio, ¿no? Que las personas verdaderamente puedan cubrir sus necesidades económicas en el medio y largo plazo, puedan ahorrar, puedan tener un bienestar económico y que su carrera sea mejor y su vida hasta 5 años después de trabajar con nosotros, ¿no? Y los empleos del sector tecnológico normalmente son muy buenos para conseguir esa parte, ¿no? Entonces, lo que intentamos es adaptarnos, evidentemente, a las necesidades del mercado, porque si no, si nos adaptamos al mercado no tiene ningún sentido lo que hacemos, incluir la inteligencia artificial como herramienta, no como sustituto, sino aprender a razonar y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Para que pueda ayudarte a pensar mejor, a dar mejores respuestas. Pero al final nosotros creemos que nuestros participantes tienen que aportar muchísimo a la empresa, no simplemente la parte más de automatización de tareas, sino aportar espíritu crítico, aportar criterio, ¿no? Y saber un poco discernir cuál es una buena o no respuesta de la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros vemos la inteligencia artificial como una herramienta, y una herramienta especialmente muy potente para el talento senior, porque el talento senior puede explotar la inteligencia artificial como ningún otro, digamos, segmento de edad dentro del talento, ¿no? Porque la inteligencia artificial sobre todo da los mejores resultados cuando haces las buenas preguntas y cuando sobre todo sabes dar el contexto necesario y plantear la estructura del problema de forma correcta. Una persona con 20 años de experiencia en un sector más un buen uso de una inteligencia artificial es un súper trabajador porque tiene un equipo de pensadores alrededor suyo, ¿no? Entonces puede hacer las buenas preguntas y sacar todo el potencial de la herramienta. Oye, Sí, sí. Estela, ¿las empresas se están dando cuenta de esto? Pues todavía es algo que necesitamos trabajar mucho y comentarlo, ¿no? En diferentes foros de este talento, ¿no? Porque al final las cifras todavía es un poco lo que comentaba al inicio, que existe esa paradoja, ¿no? Del rendimiento y la contratación. Aunque todos saben y una vez que están dentro con un talento senior, con tecnología y demás, ven todo el rendimiento y la productividad que trae a la empresa ese trabajador, sin embargo, cuando estamos en el primer filtro de contratación, prefieren, si hay que trabajar en un entorno con mediano o alta baja parte de tecnología, optar por perfiles junior, ¿no?
porque al final esa percepción de mayor adaptabilidad al cambio la tienen en el imaginario colectivo las personas jóvenes. Y yo también invitaría a las personas senior a trabajar para desmontar ese mito, ¿no? A estar en constante formación y mantener siempre esa mentalidad de aprendiz. De no, yo me formé hace 20 años en X universidad, tengo X años de experiencia, yo ya lo sé, me van a contratar porque soy un experto. Hay que partir de la mentalidad de aprendiz, de puedo seguir aprendiendo constantemente. ¿Y cómo voy a utilizar toda esa experiencia que tengo, toda esa mochila de aprendizajes y de experiencia, más las nuevas tecnologías para desplegar todo mi potencial, ¿no? Y estar constantemente en la formación continua. Porque en nuestros diferentes estudios, lo que hemos visto es que a partir de unos 10 años de experiencia, un año más de experiencia no te discrimina, no te pone en una mejor posición para conseguir el siguiente puesto de trabajo, porque priorizan otro tipo de temas, como que estés actualizado, que tengas formación continua, las experiencias que has tenido, tus habilidades blandas. Un año más o menos de experiencia no determina que vayas a ser el candidato idóneo para el puesto. Y sin embargo, la otra parte sí, ¿no? Entonces, no descuidar nunca esa mentalidad de aprendiz, y no solamente mentalidad, sino hechos, ¿no? Tener esa formación constante y que puedas acreditar. No, la verdad es que, vamos, totalmente, y es muy curioso lo que comentas de esa paradoja, ¿no? Porque probablemente con esta tecnología, que es la inteligencia artificial, sea la más contraintuitiva de todas las que hemos visto hasta ahora, ¿no? O sea, nosotros tenemos datos en nuestro estudio que la mayor adopción efectivamente es la gente más joven, ¿no? En un estudio que tenemos nosotros sobre la adopción entre los profesionales de la gestión de personas, pero probablemente el impacto es mucho mayor de los seniors, que tampoco se están quedando atrás. O sea, también es muy curioso y para nosotros revelador cómo no hay apenas diferencias por tramos de edad en la adopción de esta tecnología, ¿no? Y dicho un poco todo esto y resumiendo esa parte del eterno aprendiz que es tan importante, hay una pregunta que para mí también es importante, y es entender con qué colectivos trabajáis vosotros desde vuestra fundación, ¿no? Por si alguna persona oyente de nuestro podcast también, pues oye, pueda aprovechar esta oportunidad que vosotros ofrecéis. Pues nosotros trabajamos con personas desempleadas de cualquier rango de edad. Tenemos programas enfocados en jóvenes, dentro de muchas veces de los programas de garantía juvenil, y luego también trabajamos con personas mayores de 45 años, pero en general trabajamos con todo el espectro y nuestro target son personas desempleadas. Vale, muy bien. No, para mí era un punto importante y sobre todo, pues eso, porque son dos abordajes muy diferentes, pero que es verdad que pueden aprovechar eh, unas de otras y otras de unas. ¿Porque las juntáis o son programas independientes? Depende la formación. Hay algunos casos, como el tema de oficios, que normalmente las clases son intergeneracionales. Y además es muy bonito porque se producen muchas sinergias, ¿no? De la experiencia de las personas que llevan más tiempo en el sector. Algunos son recualificaciones de albañiles, instaladores de paneles solares, que ya tienen una base, entonces ayudan a los perfiles más jóvenes a ir cogiendo esa atracción, ¿no? Y tenemos gente en clase que les puede ayudar, ¿no? Entonces tenemos ese enfoque de diversidad normalmente en todo lo que hacemos, tanto diversidad de edades, diversidad de colectivos, diversidad de origen, porque creemos que el talento diverso tiene mucho que aportar, ¿no? Y partes del problema que una persona, por su contexto, por su historia, por su biografía, no ve, otra persona con otro contexto es capaz de ver, y otras habilidades. Y en las clases se produce esa sinergia y también esos lazos y ese network entre los participantes, que luego cada uno de ellos trabajará en un entorno diferente, pero tienen esa red, ¿no? Que les conecta, y también para muchos perfiles más vulnerables les ayuda a salir de ese ciclo de la vulnerabilidad, ¿no? Porque a veces tenemos, en algún caso puntual, trabajamos también con personas sin hogar. Entonces es muy significativo para esas personas trabajar y estar en un entorno de día a día en clase de personas con otro entorno, con otras realidades, para que vean que es posible, porque muchas veces lo que les hace falta es creer en sí mismo y creer que es posible, creer que pueden volver a tener una vida significativa, tener un trabajo, tener su casa, su familia. Entonces verlo en otras personas es la mayor inspiración que pueden tener en su día a día. Y si hubiese alguna persona que, oye, esto que estamos contando le resuena, o alguien a quien conoce le pudiese resonar, ¿dónde podrían ir a buscar información?
Pues en cualquiera de los buscadores pueden teclear Fundación Generation España y allí tenemos todos nuestros programas, tanto los de jóvenes, los de mayores y todo lo que hacemos nos pueden. Fantástico. A mí me gustaría hacerte una pregunta personal, Estela. Tú eres del mundo de la consultoría y ahora estás pues de CEO de una institución como es la Fundación Generation España. ¿Qué es lo que te llevó a acabar haciendo lo que haces hoy en día? Pues la verdad es que yo también soy abogada de formación, entonces a mí el tema de intentar contribuir, ¿no?, a que el mundo en el que vivamos sea algo mejor es algo que siempre me ha motivado desde el inicio y también desde mi etapa universitaria, ¿no? Y la parte de consultoría, yo vi que me daba muchísima estructura y muchísimas herramientas y que cuando estuve un periodo también trabajando en otra fundación, me di cuenta que con esa capacidad de hacer, de saber hacer, podías verdaderamente mover y hacer cambios de manera muy rápida, ¿no? Y que no tenías que esperar como pues, a ver el cambio sistémico, sino que lo veías a nivel micro y lo veías muy rápido. Entonces, esa parte de ver el cambio suceder y que el cambio tiene nombres y apellidos, a mí eso me enganchó, la verdad. Me enganchó ver el cambio real todos los días, ¿no? Y luego después yo también me dedicaba dentro de la consultoría al sector de educación y sector público, ¿no? Y de impacto y de resolver problemas sociales, ¿no? Entonces, después de una etapa, ¿no?, lo que me pedía más el cuerpo es pasar a la acción, ¿no? Pasar de la macro, las grandes estrategias, al micro, ¿no? A ver si verdaderamente esas grandes estrategias se pueden ejecutar, ¿no? Porque una buena estrategia, y después del año y poco que llevo aquí, es una buena ejecución. Porque las ideas, al final, es fácil muchas veces tener muy buenas ideas. Y nosotros tenemos buenas ideas. Y muchas veces algunas ideas que parecían brillantes en un papel, te vas a la ejecución y es un absoluto fracaso. Entonces, claramente no es una buena idea, ¿no? Entonces, esa parte de poder ejecutar y ver la realidad da muchísimo propósito en el día a día. Tú al día a día puedas ver una clase que se gradúa, que la gente, el 80% de la clase está trabajando, que los empresarios digan, queremos más candidatos, ¿no?, de vosotros. Eso, la verdad, da un propósito que para mí personalmente es difícil de igualar. No, no, totalmente. Ay, perdona, Santi. Estela, porque es verdad que esto da para toda una mañana, vamos. Lo que estáis haciendo me parece que es una tremenda iniciativa que aporta un montón de valor a la sociedad, más allá de las personas individuales. Si dentro de 10 años, ¿no?, te pudiéramos preguntar, oye, esto de la Fundación Generation ha valido la pena. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado? ¿Cuáles serían las métricas que te indicarían esto ha sido un éxito? Pues yo creo que hay diferentes métricas, ¿no? Yo creo que una de ellas es que a mí me gustaría que a futuro las políticas de empleo en este país se midieran no por número de personas formadas, sino por número de personas insertadas. Creo que ahí cambiar el modelo de incentivos, igual que en el sector privado, en el sector público, en el sector privado, cualquier tipo de iniciativa relacionada con la formación para el empleo se midiera no por volumen, sino por alcance, sino a cuántas personas hemos conseguido colocar, ¿no? Y con unas cifras ambiciosas, siendo capaces de colocar a la mayoría de las personas que formamos para el empleo, porque es el objetivo que perseguimos, no simplemente la parte de volumen. Así que a mí me gustaría poder ver eso dentro de las políticas públicas, porque creo que al final los mercados se mueven por incentivos. Entonces, en el momento en el que esté el incentivo, probablemente se va a producir el cambio sistémico. Y luego, a futuro, a mí que me gustaría ver, ¿no? Pues que la recualificación en España ha sido una realidad, ¿no? Y que tenemos un tejido productivo mucho más competitivo a nivel europeo gracias a la recualificación. Porque no podemos olvidar que la gran baza de Europa en los años próximos es el reto de la competitividad y la productividad. Y esto está de mano del talento. Tenemos que tener talento formado para el reto que viene esta nueva revolución del mercado de trabajo y necesitamos talento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en 10 años, si cualquier empresa quisiera de nuevas tecnologías o de nuevos trabajos del futuro dijera dónde voy a poner mi sede, que pensara en España, porque tiene un talento formado y de calidad para desplegar cualquier modelo de negocio.
Muchas gracias, Estela. Para mí ha habido una cosa que no puedo dejar de no preguntarte. Sobre la recualificación, ¿no? Que has hablado. Y sobre la recualificación y sobre la formación, ¿tú qué crees? ¿Qué idea crees que hay sobre la formación que hoy está equivocada y que probablemente deberíamos revisar también, ¿no? Estado, empresas, o sea, ya que estamos pensando en grande, sigamos ahí, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué debemos cambiar en la formación y en cómo se forman las personas? Yo creo que hay varios temas, ¿no? Hay una parte de, sobre todo, de conexión con la demanda, que es Uh-huh. súper importante. Hay que diferenciar un poco diferentes tipos de educación. Yo pues siempre veo un poco una educación para la ciudadanía, para la sociedad, para donde vivimos, que es súper importante, sobre todo para las democracias en las que estamos, ¿no? Y para poder tener ese espíritu crítico tan necesario. Es un tipo de educación, pero cuando nos vamos a educación para el empleo y que queremos que de esa educación salga directamente una oportunidad laboral, no podemos olvidar nunca la parte de la demanda, de dónde están las ofertas realmente de trabajo, ¿no? Y no dejarnos caer en discursos más buenistas y que sobre todo que frustran a las personas por las expectativas, porque tienen un coste de oportunidad altísimo, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Luego también la parte de las habilidades y las capacidades. No solamente centrarnos en el componente técnico, sino en las habilidades y que los sistemas educativos, universidades y todos los sistemas de educación reglada partan también de las habilidades. Pero y las habilidades no se entrenan, ni se entrenan haciendo, no estudiando lo que significa la resiliencia o la capacidad de trabajo en equipo. Se entrena haciendo. Entonces, pasar a una educación mucho más de hacer, de proyectos, de verdaderamente enfrentarte a los retos, de conexión con la empresa, ¿no? Para poder tener oportunidades de formación dentro de la empresa y de entornos reales, ¿no? No solamente en la parte teórica. Y todo ello debe venir, evidentemente, de una apertura del entorno de la empresa a estos nuevos modelos, que dejen a la universidad y a los sistemas educativos entrar en la empresa, a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque al final continuamos en la misma dinámica en la que las habilidades se enseñan en un aula. Y las habilidades se enseñan en un aula, pero se enseñan haciendo. Ujú. Pues esperemos que, como muchos de nuestros oyentes, nos consta que son personas que trabajan en áreas de recursos humanos, en áreas de personas, pues que hayan tomado nota de esta recomendación y de esta idea que yo creo que es una de las principales que se pueden llevar de esta conversación. Así que nada, estaríamos, como decía antes, estaríamos hablando horas. Estela, agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado y seguiremos muy de cerca vuestros progresos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar esta mañana con vosotros. Igualmente, muchas gracias, Estela. Un podcast de Future for Work Institute.